¿Quiénes son los tesalonicenses? Más fuerte, por favor. ¿Quiénes son los tesalonicenses? No, nosotros somos. Ese era el propósito al principio. No hemos dicho vamos a recibir la palabra de esta epístola, escrita por el apóstol Pablo, pero entendiendo que se está dirigiendo a nosotros. Así que vamos a tomar la actitud de receptores vivos de lo que hace casi 2000 años escribió el apóstol. Yo sé que todavía no hemos visto el capítulo 3, pero vamos a saltar, por razones didácticas, al capítulo 4, desde el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Los que no tienen Biblia, compren una. Necesitan una Biblia, no se puede estudiar la Biblia sin Biblia. Necesitan un ejemplar. Muy bien. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es uno de los pasajes que no solamente explica lo que quiere decir, da el mensaje, sino que da el propósito del mensaje. Dice el apóstol que esto que recibimos lo utilicemos con un fin específico. ¿Cuál? Golpear al otro y mostrarle su ignorancia. Miren que este tema ha servido para eso muchas veces, para afectar al otro y mostrarle que en realidad estaba viendo mal las cosas. Muchas veces sucede así. Pero en el último versículo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A veces no es tan grato recibir el aliento de otra persona, ¿no? Si es una persona de buen aliento, entonces es grato. Yo por si acaso me he puesto una perlita de menta para tener buen aliento, pero no voy a hacer nada con eso. Pero, por supuesto, se está refiriendo a lo intrínseco, al pasaje, no a lo objetivo. Por eso vamos a tratar de pensar, solo pensar, no hacerlo, pensar. Si tuviera que hablar con este querido hermano que está a mi lado, ¿qué le diría que tenga contenido suficiente para que resulte en aliento para su vida? ¿Qué le diría? Vamos a sacar de este espacio espiritual y vamos a movernos al espacio deportivo para que nos sirva de ejemplo. Cuando hay hinchas de un equipo, una de las cosas que disfrutan muchos los hinchas del mismo equipo es avisarse
o confirmar el buen resultado que su equipo ha obtenido, ¿no? Si su equipo ganó, o mejor, ganó por goleada, los dos saben lo que ha pasado. Pero al hablar, ¿qué se dicen? ¡Ganamos! ¿O qué más? ¿Qué podrían decir? Qué lindo que estamos jugando, ¿no? Como si hubieran entrado a la cancha ellos. ¿Qué más? Ok. Ahora, el apóstol dice, con estas palabras, ¿cuáles? Las que acaba de vertir. Y entonces pensamos, estoy frito, no he prestado atención. Hemos leído, pero ¿qué decía? ¿Cómo voy a alentar a alguien si no sé qué dice exactamente el texto? En el versículo 13, comenzando otra vez con nuestro pasaje, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El dormir es un eufemismo utilizado por el Señor Jesús en Juan capítulo 11 y en otros pasajes, y aquí por el apóstol manteniendo ese mismo uso metafórico de la palabra. Quiere decir que no se refiere a personas que estén durmiendo realmente, sino que usa la palabra dormir para sustituir el estado de muerte de algunas personas. Ahora, el creyente, cuando ya su cuerpo ha cumplido el ciclo y ha fallecido, su cuerpo va al cementerio, está muerto, pero feo es decir, ¿no? Está muerto. Entonces, prefieren decir, algunos de los personajes bíblicos, está durmiendo. Tanto así es el asunto que cuando ocurrió lo de Lázaro, el Señor Jesús anunció diciendo que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba durmiendo, y los discípulos lo tomaron literalmente. Entonces tuvo que aclararles, está muerto. Pero él sabía que iba a resucitar. Ahora entonces, otra vez, no quiero que ignoren, dice el apóstol, acerca de los que están muertos o, en el eufemismo, duermen. Esta es una de las ignorancias más comunes entre la gente en general. Ya todos nosotros tenemos amigos que suelen conversar de diferentes temas, y entre ellos muchas veces surge el tema de la muerte, porque todos tenemos a alguien, un vecino, un conocido que muere, y luego la gente no puede evitar hacerse la pregunta, ¿y ahora qué pasa? ¿Eso es todo? Los materialistas piensan que con el cuerpo enterrado ya se terminó todo. Como vulgarmente se diría, éxito sería. No hay más. Sí, bueno, pero no todos están de acuerdo con eso. Algunos piensan que hay una parte inmaterial del ser humano, y la pregunta es, ¿qué pasa con esa parte inmaterial? Entonces los agnósticos dicen, no se sabe. Y no se puede saber. Nadie sabe, porque en realidad nadie ha vuelto. Y por tanto nadie nos puede informar. Por eso es que tienen tanto éxito las novelas fantasiosas de aquellas personas que dicen, estuve muerto y fui a pasear y conocí un planeta verde y ya volví y les cuento que había sido bien bonito, he charlado con el Papá Noel, cosas de esas, ¿no? Pero hay los incautos que les creen las aventuras fuera del cuerpo. Los agnósticos dicen no se sabe.
Nosotros afirmamos, basados en la palabra de Dios, no solamente que sí tenemos datos y tenemos algo de información, sino que tenemos el conocimiento certero de lo que pasa. El cristianismo, a diferencia de la gran mayoría de otras creencias, no deja cabos sueltos. Tiene toda la información necesaria. Cuando vienen dudas, es bueno recordar lo que sí sabemos, y si tenemos algún vacío, sentar como una plataforma lo que sí conocemos para después investigar lo que todavía no sabemos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Buena cosa sería comenzar con lo que dijo Jesús. ¿No les parece bien? Cada cual tiene algo especial, algo favorito que dijo Jesús. Uno de mis versículos favoritos es el que se encuentra en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús estaba conversando con los judíos que le reclaman. ¡Qué locura! Le reclaman porque Jesús ha sanado a un paralítico. ¡Qué locura! Pero así es. Están quejándose porque Jesús ha roto los protocolos y le ha dicho al que fue paralítico que se ponga de pie, que camine y ande. Y el paralítico ha descubierto que no está más paralítico y que tiene la capacidad de ponerse de pie y caminar sin impedimento. Y no solo eso, sino cargar su camilla también. Es decir, está sano. Pero los judíos no están contentos. Piensan que eso ha sido la ruptura o el quebrantamiento del mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento. No ha respetado el sábado. Y por supuesto, nosotros sabemos que es una mala interpretación esa que siguen los fariseos. Estos judíos están hablando con Jesús y le están reclamando por qué ha hecho eso. En medio de esa conversación, en el capítulo 5 de Juan, Jesús les dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si no lo conocías, si no lo sabías de memoria, mi firme recomendación es que lo memorices. Ese versículo va a traer paz a tu alma. Porque cada vez que decimos, sí, yo creo, pero ¿qué creo? No, es bueno saber bien y saber a pie juntillas, saber textualmente. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Me gustaría escuchar un amén, porque no podemos decir algo tan maravilloso y quedarnos así. Amén, sí, qué lindo, ha pasado de muerte a vida. Eso dice Jesús respecto a los que creen en Él. Qué lindo. Pero entonces viene alguien, hay siempre el Contreras, ¿no? Que dice, pero resulta que en nuestra comunidad de creyentes alguien se murió y lo hemos enterrado y ¿cómo es que ha pasado de muerte a vida y se murió? Y yo esperaba que ya nadie se muera de entre los creyentes. Conste que esta epístola se escribe aproximadamente 20 años más tarde de la resurrección de Jesús. Aproximadamente, un poquito menos quizás. O sea, no es tanto tiempo. Seguramente muchos de los cristianos que
oyeron personalmente, vieron a Jesús, estaban ahí y han creído, pero dicen, algo parece no funcionar, algunos se mueren, ya no tendrían que morir. Sí, físicamente mueren. Pero ¿cuál es la explicación? ¿Qué está diciendo? Por eso el apóstol les dice, no quiero que ustedes se queden con un signo de interrogante. ¿Cómo es el signo? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar con esta gente? No, no tenemos que quedarnos en ignorancia. Nosotros podemos afirmarnos en el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Así que, el problema sería que guardando, permaneciendo en ignorancia, seamos copados por la tristeza. La tristeza propia de los que no saben qué pasa con su amado que ahora no está, que ha fallecido. Dice, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Cuando hablamos de la esperanza, no podemos dejar de prestar atención a lo que dijimos en el primer sermón sobre Primera Tesalonicenses. En ese primer sermón hemos visto el primer pasaje y ahí hemos observado que el apóstol está encomiando o elogiando 3 virtudes de los tesalonicenses. Dice que ellos tenían esas 3 virtudes teologales. No miren sus apuntes, busquen su archivo. ¿Cuáles son? La fe, el amor y la esperanza. En ese orden están ahí, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. ¿Y cómo era la fe? Una fe activa, el amor diligente y la esperanza constante. Así que la tercera virtud es la esperanza. Bueno, los que no creen en Jesús no tienen esperanza. Por supuesto, si tienen alguna esperanza, es algo efímero que se va a pasar o se va a perder. El creyente puede tener una esperanza y tiene razones para permanecer en esa esperanza. Pero la esperanza nunca va del brazo de la ignorancia. Porque la ignorancia es la que lleva a la persona a responder, no sé. Te encuentras con un amigo en la terminal de buses. Estás subiendo al bus que está a punto de partir. Quiere decir, vas a viajar. Y te dice tu amigo, ¿estás viajando? Sí, dices. Ah, ya. ¿A dónde? No sé. Ah, claro, algunos de ustedes me miran con cara de, ay, yo no. Yo cuando me subo a un carro para viajar, sé dónde voy a ir, porque no soy un baboso. Claro, porque realmente solo un tonto se subiría a cualquier transporte y no sabe dónde va a ir. La gente no hace eso. Entonces, ¿cómo puede ser que algo más importante que un simple viajecito, que es el destino eterno, tenga por respuesta, no sé, ¿cuál es tu destino eterno? No sé. ¿No sabes si vas al cielo o al infierno? No sé. Yo creo, pues, Dios se compadecerá ese rato de mí, ¿no? Al fin no soy tan malito, me hará un campito, pues. Espero, ¿no? Y si no, sí, qué mala suerte.
No puedes tener ese vacío de información y ese vacío de convicción. Tienes que saber lo que está diciendo el apóstol. Los demás, los gentiles, los otros, no tienen esperanza porque no tienen que esperar. ¿Qué podrían esperar? No saben lo que viene. A diferencia de los cristianos que sí tenemos que saber. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, no podemos decir que creemos en Jesucristo si no creemos esa información tan vital, tan fundamental que está dada en los evangelios. Entonces, ¿qué creemos acerca de Jesucristo sobre la información de los evangelios? Que un día nació, que vivió sin pecado, que murió injustamente, crucificado, sin tener culpa alguna, pero ocupando nuestro lugar en la cruz. Permaneció 3 días muerto y resucitó. Todo lo anterior se podría aceptar como algo natural, casi todo, ¿no? Pero eso de resucitar ya es cuento chino, dicen los que no creen. ¿Cómo resucitó? La gente no resucita. La gente muere, eso sí es indiscutible, todos vemos, la gente muere. Pero resucitar. Pero ¿saben qué? No se puede ser cristiano sin afirmar categóricamente que Jesús venció la muerte. Él resucitó al 3er día, sin lugar a dudas. Si no fuera así, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, si no fuera así, si Jesús no hubiera resucitado y nosotros decimos somos cristianos, mereceríamos del resto de la gente que nos mire con desprecio. Qué tontos que creen una leyenda o un cuento así. ¿Qué es eso? Pero el mismo apóstol en el capítulo 15 de 1 Corintios dice, mas ahora Cristo ha resucitado y es hecho primicia. Significa, si Él ha resucitado, sus palabras son verdaderas. Y eso significa que aquellos que han confiado en Él también van a resucitar. Y por tanto va a ocurrir algo que es tan maravilloso que nos deja perplejos. Un día, el Señor Jesús va a volver y va a traer consigo, dice el texto, a los que durmieron en Él, es decir, a los creyentes que han muerto y cuyo espíritu está guardado en Jesús. Ahora, este asunto es de suma importancia. Hasta el siglo XIX, a principios del siglo XIX, uniformemente todos los que decían ser cristianos, incluyendo católicos, ortodoxos y todos creían en la resurrección del Señor y en su segunda venida. Así simple y llanamente. Habían diferencias de criterio en otras cosas, en otros temas, en el tema de la soteriología y otros más. Pero respecto a la segunda venida de Cristo, todos uniformemente creían lo mismo. Hasta que a principios del siglo antepasado, alguien, que no quiero entrar en detalles, yo sé quién es ese alguien, pero no voy a decir, enseñó que la segunda venida iba a ocurrir en una forma extraña.
Es decir, extraña frente a lo que se había enseñado por parte de todos anteriormente. Es decir, que iba a ocurrir 7 años después de que suceda un acontecimiento aislado y separado, al que llamó el rapto de la iglesia. Y esto es parte de una doctrina llamada el dispensacionalismo. ¿Ya? Entonces, recién hace 2 siglos y poco, alguien empezó a enseñar. No es un solo evento, no es solo la segunda venida de Cristo, sino que 7 años antes va a ocurrir el rapto de la iglesia, y entre el rapto de la iglesia, que es ascendente, y la segunda venida de Cristo van a transcurrir 7 años que se llaman la gran tribulación. Y en razón de que eso lo escribió y lo puso dentro de las páginas de una Biblia anotada, eso se propagó en una forma tan eficaz que muchos, una gran porción del pueblo cristiano en todo el mundo lo ha creído. Y ahora es muy común oír a predicadores y a veces a buenos predicadores que enseñan que entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo corre un tiempo, 7 años, de separación, al que llaman la gran tribulación. Eso no está enseñado aquí en la palabra, en ningún lugar. Yo reconozco que hay doctrinas en las que tenemos diferencias con otras iglesias, otros predicadores, y que hay que reconocer tienen sus puntos fuertes y también sus lados débiles, y podíamos entrar en una conversación de no terminar y podíamos decir, bueno, estamos empatados. No en esto. En esto no hay ninguna base bíblica para afirmar esa separación entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es un mismo evento. La Biblia enseña claramente que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, se va a producir el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es una sola oportunidad. Ustedes pueden leer con mucha atención y los pasajes paralelos y no van a encontrar ninguna mención a un diferimiento, a una separación entre ambos eventos. En realidad, el gran evento es la segunda venida de Cristo. Parte de eso es el arrebatamiento de la iglesia. Sí, dice alguien, pero ¿y entonces dónde queda la gran tribulación? ¿Acaso no va a haber gran tribulación? Claro, claro que hay, porque la Biblia así lo enseña y es solamente cuestión de leer con atención. Otra vez, retrocedemos al capítulo 1 y este es el uso bíblico del término y no tenemos que darle otra connotación u otro significado. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo que les está diciendo a los tesalonicenses es que ellos mismos ya han experimentado, estaban experimentando la gran tribulación. Gran tribulación significa simplemente gran sufrimiento. Ya, la palabra no es exclusiva para esto, es eso, estar sufriendo. Y la misma palabra se utiliza más adelante en el capítulo 3, versículo 3. Dice:
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es decir, la tribulación es la experiencia de todos los cristianos en determinadas circunstancias. Bueno, entonces alguien recuerda algún pasaje en el que habla de que habrá gran tribulación, como un tiempo exclusivo, porque dice, cual no ha habido antes, ni habrá después. Pero como no se acuerda dónde está eso, entonces yo le informo. Está en Mateo capítulo 24 o en Marcos capítulo 13, que hablan efectivamente de un evento específico que se llama la Gran Tribulación. Pero eso está referido a lo que iba a ocurrir algunos años después de la vida del Señor Jesús en la tierra, exclusivamente en Jerusalén, porque es el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Y eso ha ocurrido entre los años 66 al 70 de nuestra era. ¿Qué pasó ahí? Los judíos se rebelaron contra los romanos, los atacaron, y entonces los romanos, en represalia, enviaron sus legiones con el general Tito, que después llegó a ser el emperador Tito. Él comandando las legiones desde el norte, es decir, desde Siria, recorrió primero Galilea, pasó por Samaria y llegó a Jerusalén, sitió la ciudad de Jerusalén entre los años 66 al 70 y tomó Jerusalén en el año 70 y destruyó Jerusalén, quemó el templo. Había 1.100.000 judíos, de los cuales murieron 1.000.000. Y 100.000 fueron llevados como esclavos a las minas de sal. Ahora, ¿pueden pensar en algo más terrible que eso? Claro, el Señor Jesús había dicho en su lamento de Mateo 23 y pasando al capítulo 24, que la ciudad de Jerusalén sería destruida y que habría gran tribulación, cual no la hubo antes ni la habrá después. Y tenía razón, porque el Señor Jesús nunca se equivoca. Entonces, si se va a hablar de la gran tribulación como un evento específico y localizado en un lugar, hay que pensar en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que ha ocurrido ya hace más de 1900 años atrás. Pero con respecto a la iglesia, la tribulación o la gran tribulación que sufrieron, dice Tesalonicenses 1, es la experiencia de vivir por Cristo y para Cristo en oposición al gobierno de la bestia. Es abrazar la causa de Cristo pese a las repercusiones y a lo que venga en contra. Por supuesto, Pablo aquí en Tesalonicenses explica que esta gran tribulación que experimentaron los tesalonicenses cuando se convirtieron no vino a causa de los romanos precisamente, vino a causa de los mismos judíos. Eso es lo que dice, de sus paisanos, de sus compatriotas que les persiguieron y llevaron la experiencia de la maldad al grado extremo. Y por eso, dice el Señor, viene sobre ellos la ira. Ahora entonces, volvamos al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses.
Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, miren, no hasta el arrebatamiento como algo separado, sino hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, el apóstol está haciendo dos grupos, está reconociendo dos grupos momentáneamente diferentes. El grupo de los creyentes que estén con vida en el momento en que el Señor vuelva. Y el grupo de los creyentes que ya han fallecido en estos casi 2000 años de historia de la iglesia. Ahora, los que estén con vida van a tener su cuerpo íntegro, tal como es la bendición del capítulo 5, versículo 23. Todo su ser unido e íntegro, al cual el apóstol bendice. En cambio, los que durmieron van a tener su cuerpo en las tumbas o donde hayan quedado y su espíritu con Jesús en el cielo. Así que claro, cuando vuelva Jesús va a volver con todos los espíritus de los creyentes que han fallecido en ese tiempo y se va a producir la resurrección. Ahora, la resurrección es desde la vista terrena, porque nosotros todavía hablamos con referencia al cuerpo, ¿no? Alguien ha enterrado a un familiar querido y otra persona le dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está tu mamá? O quien fuere, ¿no? Que haya muerto. Dice, está en el cementerio Jardín, en tal lugar. Sí, su cuerpo. Su cuerpo. Pero su espíritu está con Dios. Si era creyente, ¿no? Está con Jesús. Porque esa fue la promesa del Señor Jesús. Que aquel que pase de este mundo va a ir con él. ¿Se acuerdan? Hablando con el ladrón que estaba a su derecha, le prometió, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa promesa es válida para todos los creyentes verdaderos en Cristo. Así que cuando el creyente muere, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu va con Jesús. Y con Jesús vuelve en su segunda venida y entonces se produce la resurrección. Esa es otra demostración de que no hay esa separación entre el rapto de la iglesia y la segunda venida, porque dice que los que estén vivos no van a preceder a los que durmieron. Eso es lo que está diciendo en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La resurrección de los muertos va a ser vista por los que estén vivos y oída. Otra vez hay que mencionar la equivocación de los que hablan del rapto que va a ser en secreto. Aquí no habla nada de secreto, es todo lo contrario, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Han oído a alguien tocar trompeta en secreto? Es un contrasentido. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que tienen su cuerpo en las tumbas, sus espíritus se van a unir a sus cuerpos. En realidad, cuerpos renovados, glorificados, ya sin la tendencia pecaminosa y sin la posibilidad de envejecer, de enfermarse y de morir. Cuerpos maravillosos. 17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los que estén con vida van a ver la resurrección y luego con los resucitados van a tener el encuentro con el Señor. Dice, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. La salvación, en última instancia, consiste en ser unidos a Jesús para plena, completa y eterna bienaventuranza. El que quiere salvación en el sentido de no ir al infierno, porque no quiere el infierno, y aunque sea ya ir al cielo, en realidad no entendió la salvación. No se trata la salvación fundamentalmente de no ir al infierno e ir al cielo. Eso va a ocurrir, por supuesto. La salvación consiste en tener vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios vivo y a Jesucristo al que Él envió, de acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Por tanto, lo que viene a continuación aquí es la experiencia de la vida eterna, de la vida plena. Ahora tenemos salvación, pero no la experimentamos en plenitud. Todavía nos enfermamos, todavía pecamos, todavía tememos. No estamos en plenitud, pero estamos esperando que cuando el Señor venga, vamos a ser totalmente librados de esa presencia del pecado que ahora todavía nos es motivo de disgusto. Así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, nada mejor que eso podríamos idear. Eso es lo mejor que nos podría pasar. Es lo mejor que nos va a pasar. Y por eso necesitamos recuperarlo habitualmente, traerlo otra vez a nuestra mente y compartirlo con los hermanos. ¿Por qué? Nada es motivo de tanto aliento como eso. Entre nosotros, dependiendo de las circunstancias, todavía hay motivos de tristeza y desasosiego. Todavía nuestras empresas quiebran a veces. Todavía nuestros amores fracasan a veces. Todavía nuestros estudios quedan insuficientes a veces. Y tenemos que volver a reconocer, soy un ignorante. Y empezar de nuevo. Todo en este mundo se deteriora, se envejece, se marchita. Pero tenemos herencia. Tenemos herencia en los cielos. Una herencia que tiene características maravillosas. No se contamina. Es imposible. No decae. No se envejece. No se corrompe. Y no se marchita. ¿Quién dice eso? El apóstol Pedro en su capítulo 1 de la primera epístola. Él lo dice textualmente. Esa es la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. Pero nunca gozaríamos de esa herencia si es que no ocurriera esto como un evento verdadero. Jesucristo va a venir de nuevo. Y vamos a tener, qué grato privilegio. Vamos a tener el privilegio de extender nuestras manos y decirle, ven Señor Jesús, bienvenido Jesús.
has venido. Y cuando lo veas venir, vas a saber, vino por mí, vino por nosotros, vino por nosotros. Jaimito, vino por nosotros. Dieguito, vino por nosotros, por ti, por mí. Elí, qué gusto verte. Elí vino por nosotros. Gracias a Dios. Huguito, vino por nosotros. No puedo decir los nombres de todos. ¿Puedes decirle tú al de al lado? Viene por nosotros. Viene por nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes. Esa es nuestra esperanza. Pongámonos de pie, vamos a orar. Nuestro Señor, muchas gracias porque en tu palabra tenemos claridad. No hay dudas, no hay penumbras y menos tinieblas. Tú eres luz. No necesitamos estar en las tinieblas de nuestra propia ignorancia. Tú ya has dado toda la información que necesitamos. Tenemos la palabra, tu palabra, Señor, gracias. Ayúdanos a atesorar lo que tú nos informas, a guardarlo, a capitalizarlo y a utilizarlo al alentar a nuestros hermanos. Señor, danos esa convicción. Señor, vivifica nuestra esperanza, estabilízala, profundízala. Señor, te estamos esperando. Y nos unimos todos nosotros al apóstol Juan para decirte, ven Señor Jesús, te estamos aguardando. Con anhelo, tu iglesia te espera. Bendito seas, Salvador nuestro.